En este video les voy a relatar 4 historias perturbadoras sobre asesinos seriales que tuvieron alto impacto en México, donde ocurrieron los hechos. Esperamos sean de su agrado. México, tierra de contrastes, tradiciones y leyendas, es también un territorio marcado por historias oscuras que se ocultan en sus ciudades y pueblos. Detrás de su rica cultura y vibrantes colores, existen sombras que resguardan relatos perturbadores de personas que cruzaron la línea entre lo humano y lo monstruoso. Esta serie de relatos explora las mentes inquietantes de 4 asesinos seriales que marcaron la historia del crimen en México. Inspirados en casos reales, estos relatos nos sumergen en una atmósfera de misterio, tensión y horror que nos obliga a confrontar las partes más oscuras de la condición humana. Desde la urbe cosmopolita de la Ciudad de México hasta los rincones más profundos de la provincia, cada relato nos acerca a un asesino que no solo desafió a la justicia, sino que dejó una huella imborrable en el imaginario colectivo. Cada historia busca profundizar en las motivaciones y secretos de estos personajes que por razones incomprensibles, para la mayoría, eligieron el camino de la violencia y el horror. Estos relatos no solo son una ventana hacia el morbo, sino una reflexión sobre los peligros que acechan en las sombras, recordándonos que el mal puede habitar en los lugares y personas menos esperadas. Esto es Mundo Nocturno. Mi nombre es Marcos Hernández, y lo que voy a contarles es una experiencia que me cambió para siempre. Era el año 1998, un periodo oscuro en el norte de México, cuando los rumores sobre un asesino en serie empezaron a extenderse por los pueblos fronterizos. Yo era un investigador privado, un hombre acostumbrado a lidiar con infidelidades y pequeños casos de fraude. Nunca pensé que me vería inmerso en algo tan macabro. Todo comenzó en Ciudad Juárez, un lugar con una historia marcada por la violencia y el narcotráfico. Juárez no era un sitio seguro, y mucho menos para las mujeres. Desde principios de los 90, había desaparecido una cantidad alarmante de mujeres jóvenes, especialmente obreras, que trabajaban en las maquiladoras. Nadie les prestaba atención, ni las autoridades, ni los medios. Era como si sus vidas no importaran, eso era lo más terrorífico de todo. Un día, me llamó un viejo amigo, Guillermo, un periodista que llevaba años intentando destapar la verdad sobre esos asesinatos. Me dijo que tenía pruebas, de que un hombre en particular, estaba detrás de muchas de esas muertes, un cazador de mujeres, alguien que parecía moverse con facilidad entre la oscuridad y el silencio. Me pidió ayuda para seguir una pista, y aunque dudé, acepté. Sabía que no era el trabajo al que estaba acostumbrado, pero algo en su voz me convenció de que debía involucrarme. Las pistas nos llevaron a las afueras de la ciudad, a un lugar que se sentía completamente desconectado del resto del mundo, una zona desértica llena de plantas espinosas y polvo donde los cadáveres empezaban a aparecer. Era como si el desierto los reclamara pero al mismo tiempo los dejara a la vista, como una advertencia. Recuerdo la primera vez que vimos una de las escenas del crimen, la policía estaba allí, pero no parecía interesada en resolver nada. Un cuerpo de una joven mujer estaba tirado en medio de los arbustos, descompuesto por el calor del sol. Había marcas en su cuello,
como si hubiera sido estrangulada con algo fino, tal vez un alambre. Mis tripas se retorcieron al verla. Guillermo, en cambio, ya estaba acostumbrado. Su mirada era dura. Este no es el primero, ni será el último, me dijo mientras encendía un cigarro. Pero siento que estamos cerca de algo grande. Las noches en Juárez eran diferentes, el aire cargado de tensión, los ruidos extraños que se filtraban entre los callejones oscuros, y la sensación de que alguien siempre te estaba observando. Pasamos varias semanas siguiendo pistas, interrogando a personas que no querían hablar y descubriendo más cuerpos. Guillermo estaba convencido de que el asesino sabía que lo estábamos buscando, pero eso no lo detenía. Al contrario, parecía estar disfrutándolo. Finalmente, encontramos una pista. Un hombre que trabajaba como vigilante en una de las maquiladoras, se llamaba Ignacio Vargas, un tipo callado, de esos que nadie notaba. Los informes que conseguimos mostraban que había estado en los lugares correctos, en los momentos correctos, pero siempre se las arreglaba para evitar ser atrapado. La noche en que decidimos enfrentarlo, el terror que sentí fue indescriptible. Fuimos a su casa, una construcción destartalada a las afueras de la ciudad, rodeada de maleza y con un silencio mortal que la envolvía. Parecía abandonada, pero la luz parpadeante de una bombilla rota nos dijo lo contrario. Entramos con cuidado. Dentro, el hedor era insoportable, una mezcla de podredumbre y algo químico. Las paredes estaban cubiertas de recortes de periódicos sobre las desapariciones, junto a fotos de mujeres, todas jóvenes. Sentí que el corazón me daba un vuelco. «Estamos cerca», susurró Guillermo, con los ojos clavados en las escaleras que llevaban al sótano. Bajamos lentamente, cada escalón crujía bajo nuestros pies, no había luz, solo la débil iluminación de nuestras linternas. El sótano era un lugar pequeño, pero lo que encontramos allí fue suficiente para que mis pesadillas nunca terminaran. Vargas estaba allí, sentado en una silla, con las manos ensangrentadas y una sonrisa en el rostro. En el centro de la habitación había una mesa de metal, y sobre ella, el cuerpo de una mujer, aún viva, aunque apenas respiraba. Me quedé paralizado, el miedo me consumió de golpe, pero Guillermo reaccionó, saltó sobre él, y en la confusión, escuché los gritos, los golpes, y la lucha. Logramos atraparlo, pero lo que más me perturbó fue su mirada, no era la de un hombre que supiera que había sido detenido. Era la de alguien que disfrutaba cada segundo como si todo fuera un juego. Esa fue la última vez que trabajé en un caso como ese. Vargas fue arrestado. Pero nunca confesó. Decían que había otros como él, cazadores que merodeaban en la oscuridad, aprovechándose de la impunidad y el miedo de una ciudad rota por la violencia. Y aunque muchos querían olvidar lo que había pasado, yo no podía. No después de haber visto la verdadera cara del mal. Lo que más me aterra es que en lugares como Ciudad Juárez, esos cazadores siguen ahí esperando a su próxima presa, mientras el resto del mundo mira hacia otro lado. Espero que nunca tengan que enfrentarse a lo que yo vi, pero si lo hacen, recuerden, el verdadero terror no está en lo sobrenatural, sino en lo que los humanos son capaces de hacer. Si te están gustando estas historias de terror, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún relato escalofriante que esté por venir. Mi nombre es Jorge, y por más de una década, he trabajado como detective privado especializado en resolver casos de personas desaparecidas y asesinatos sin resolver. Mi carrera me ha llevado por caminos oscuros, pero nada me preparó para lo que viví durante uno de mis últimos casos, en una pequeña ciudad llamada Zacatlán, en el corazón de la Sierra Norte de Puebla, México. Zacatlán es famoso por sus paisajes montañosos y sus tradicionales relojes monumentales, pero debajo de esa fachada pintoresca se escondía una historia que nadie quería recordar. Hace aproximadamente 30 años, un asesino en serie conocido como el Silenciador aterrorizó a la región.
Su apodo surgió porque sus víctimas, siempre mujeres jóvenes, eran encontradas con sus gargantas cortadas, de tal manera que parecían haber sido silenciadas de por vida. El pánico envolvió al pueblo por años, hasta que de repente los asesinatos cesaron, y el caso se enfrió volviéndose parte del oscuro folclore local, pero recientemente, cuerpos similares comenzaron a aparecer de nuevo. La policía local estaba desconcertada, y las familias de las víctimas comenzaron a llamarme, en un intento desesperado por encontrar respuestas. Al llegar a Zacatlán lo primero que noté, fue la atmósfera pesada. El aire era espeso, casi opresivo, las montañas que deberían haber ofrecido un respiro de tranquilidad, parecían más una prisión natural. Como si el pueblo estuviera atrapado entre las rocas y el cielo nublado. Las calles que durante el día estaban llenas de turistas se volvían solitarias al caer la noche. La historia de El Silenciador había dejado cicatrices profundas en la comunidad. La gente evitaba hablar de ello. Incluso algunos ancianos cruzaban miradas nerviosas al mencionar su nombre. La primera víctima reciente fue encontrada cerca de un viejo molino, un lugar con una historia oscura. Me dirigí allí, acompañado por Raúl, un policía local que había sido asignado para ayudarme en la investigación. El molino estaba a las afueras del pueblo, rodeado por árboles frondosos y un riachuelo que producía un sonido inquietante, como un susurro constante en el silencio. Mientras caminábamos por el lugar, Raúl me contó que el molino había estado en funcionamiento durante el siglo XIX, pero fue cerrado después de un incidente en el que varios trabajadores murieron en circunstancias misteriosas. Desde entonces el lugar había sido evitado por los lugareños. El cadáver que encontramos esa noche tenía el mismo patrón, una garganta cortada con precisión quirúrgica. Al examinar más de cerca el cuerpo, sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral, algo no cuadraba. El corte era limpio, demasiado limpio para alguien sin experiencia médica. ¿Podría ser que el silenciador no fuera un asesino común, sino alguien con conocimientos avanzados en anatomía? Mientras estas preguntas flotaban en mi mente, una sensación de ser observado me invadió. Giré la cabeza rápidamente, pero no vi nada entre los árboles. Sin embargo, la sensación no desapareció. Los días siguientes se convirtieron en una lucha constante entre seguir las pistas y lidiar con el creciente miedo que se apoderaba de mí. No solo estaba enfrentando a un asesino, sino a algo más oscuro, algo que parecía jugar con mi mente. Raúl, aunque escéptico, comenzó a notar los mismos patrones. Nos encontrábamos constantemente con sombras en los rincones de nuestras visiones, ruidos inexplicables en medio de la noche y la sensación persistente de que alguien nos estaba vigilando. Decidí entrevistar a algunas de las familias de las víctimas anteriores, con la esperanza de encontrar alguna conexión. Durante una de esas entrevistas, una anciana me habló de un hombre que había sido sospechoso en los años 80, pero nunca se le pudo probar nada. Su nombre era Benjamín, un doctor retirado que vivía aislado en las montañas. Decidí visitarlo. Su casa estaba en una ladera empinada, oculta entre la vegetación espesa y rodeada por un aire casi irrespirable. Parecía abandonada desde hacía años. Golpeé la puerta varias veces, pero no obtuve respuesta. La puerta crujió al abrirse ligeramente, revelando un interior oscuro y polvoriento. Entré, con Raúl cubriéndome la espalda. La casa estaba llena de instrumentos médicos antiguos, bisturís, frascos de vidrio con sustancias desconocidas, y viejas fotografías en blanco y negro de personas que no reconocí. Sentí que había cruzado un umbral, hacia un lugar donde la lógica no tenía cabida. En el fondo, había una habitación cerrada con llave. Después de forzar la cerradura, descubrimos un sótano. Bajamos lentamente, con las linternas iluminando las paredes mohosas. El olor era insoportable. Una mezcla de humedad y algo más, algo podrido. Al llegar al fondo lo vimos.
En el centro de la habitación había una mesa de operaciones manchada de sangre y colgadas en las paredes estaban las fotografías de las víctimas, tanto las antiguas como las recientes. Benjamín, o lo que quedaba de él, estaba allí en una esquina, murmurando incoherencias, su rostro estaba demacrado, sus ojos desorbitados. Era evidente que su mente se había roto hacía mucho tiempo. Al intentar arrestarlo, comenzó a gritar que no era él quien había cometido los asesinatos recientes, sino algo más, algo que él había liberado años atrás, cuando intentó silenciar a sus primeras víctimas. Sus palabras no tenían sentido, pero su miedo era real. Afirmaba que había desatado una entidad que ahora vagaba por las montañas, alimentándose del miedo y la sangre de los inocentes. Salimos de esa casa con más preguntas que respuestas. El caso del silenciador fue resuelto oficialmente, pero yo sabía que no era el final. Había algo más allá del entendimiento humano, algo que seguía acechando entre los árboles y las sombras de Zacatlán. Desde esa noche, no he vuelto a sentirme seguro en ningún lugar, y cada vez que escucho un susurro en la oscuridad, me pregunto si será mi turno de enfrentar a esa entidad. Zacatlán, con su rica historia prehispánica y su posterior colonización española, ha sido testigo de muchos cambios a lo largo de los siglos. Sin embargo, los relatos de actividades paranormales en la región han persistido por generaciones. La combinación de creencias indígenas y el catolicismo introducido por los españoles ha creado una mezcla única de folclore que alimenta la cultura de miedo en esta zona montañosa. Desde la leyenda de la Nahuala, una criatura que acecha a los viajeros, hasta historias de brujas que habitan en los bosques. Zacatlán es un lugar donde las fronteras entre el mundo real y lo sobrenatural se difuminan fácilmente. Me llamo Manuel, y durante más de 20 años fui oficial de policía en un pequeño pueblo de la sierra, en el norte de México. Nuestra región es conocida por sus vastos paisajes montañosos, sus historias de bandoleros, que usaban estas tierras para esconderse, y un silencio que puede volverse inquietante. Sin embargo, nada me preparó para los eventos que desataron una cacería aterradora, en la que me convertí en el cazador de un asesino. Era otoño del año 2003, una época en la que la violencia en nuestra zona era rara. La mayoría de los crímenes eran robos menores o disputas entre vecinos, pero todo cambió cuando comenzaron a aparecer cuerpos en los bosques cercanos. Al principio, eran personas desaparecidas que encontrábamos después de días de búsqueda, pero la manera en la que eran dejadas era brutal. Parecía que quien lo hacía disfrutaba de la tortura. Nadie había visto nada, nadie había escuchado nada. Mi primer encuentro con la escena de un crimen fue con el cuerpo de una mujer joven, encontrada a la orilla de un río que corre por el centro del bosque. Recuerdo el escalofrío que me recorrió el cuerpo cuando la vi. Estaba desfigurada, su piel llena de marcas que solo un ser retorcido podría infligir. Su ropa estaba rasgada, y el ambiente que nos rodeaba parecía absorber la luz. Como si el mismo bosque quisiera ocultar lo que había sucedido, el aire estaba pesado, el olor a humedad y a muerte se mezclaban creando una atmósfera asfixiante. El pueblo, hasta entonces tranquilo, cayó en un estado de pánico. Las historias de viejas leyendas sobre asesinos y seres demoníacos comenzaron a resurgir. Los ancianos contaban sobre el cazador, un hombre que, según la leyenda local, habitaba los bosques desde tiempos coloniales. Un hombre que se había vuelto loco y cazaba a las personas que se adentraban demasiado en su territorio. Aunque sabía que eran solo historias, el miedo de la gente se sentía en el aire. A medida que las semanas pasaban, otros cuerpos aparecieron. Todos compartían los mismos signos: tortura, mutilación y un patrón macabro. Sin embargo, nunca había testigos.
y el asesino parecía moverse con una habilidad sobrehumana, siempre un paso adelante de nosotros, como si conociera cada centímetro del bosque mejor que cualquier local. Para cuando nos dábamos cuenta de que alguien había desaparecido, ya era demasiado tarde. La desesperación comenzó a tomar el control de mí. Como jefe de la policía local, sabía que recaía en mí la responsabilidad de detener a este monstruo, pero cuanto más investigaba, más parecía que la respuesta estaba oculta en las sombras del pasado. Me obsesioné con estudiar la historia de la región. Descubrí que en el siglo XIX, un hombre llamado Guillermo Ramos, un cazador, que había sido acusado de una serie de asesinatos brutales en estos mismos bosques. Los documentos antiguos lo describían como un hombre que tras perder a su familia en un incendio había enloquecido y jurado venganza contra cualquiera que se adentrara en los bosques que consideraba suyos. Aunque lo atraparon, los lugareños siempre creyeron que su espíritu seguía vagando por el lugar. Una noche, después de meses de investigaciones fallidas, decidí ir solo al corazón del bosque. Sabía que era peligroso, pero algo en mi interior me decía que debía enfrentarme a lo que fuera que estuviera acechando. Con mi linterna y mi arma comencé a caminar por los senderos apenas visibles. El bosque era denso, las ramas crujían bajo mis pies y el sonido del viento a través de los árboles parecía un susurro lejano. Después de horas de caminata, sentí que me observaban. Me detuve respirando pesadamente y entonces vi una sombra entre los árboles. Una figura alta y delgada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras apuntaba mi linterna hacia la sombra. No se movía, pero algo en su presencia era inhumano. La luz de mi linterna reveló una figura cubierta con pieles de animales, con una máscara hecha de lo que parecían ser huesos humanos. Mi respiración se detuvo al darme cuenta de que esa cosa no era un simple hombre. En un instante, la figura desapareció entre los árboles. Comencé a correr tras él, sintiendo que el bosque mismo me engullía. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, y el sonido de mis propios pasos se mezclaba con el latido ensordecedor de mi corazón. Sabía que si no lo atrapaba esa noche, más personas morirían. Finalmente, llegué a un claro, y ahí en medio lo vi nuevamente. Pero esta vez, no estaba solo. A su alrededor, colgaban de los árboles los cuerpos de sus víctimas. Un grito ahogado salió de mi garganta. No podía moverme, el terror me paralizaba. La figura se acercó lentamente, su respiración era pesada, casi animal. Sentí que mi fin estaba cerca. Pero en ese momento, recordé las palabras de los ancianos. El cazador solo caza a los que invaden su territorio. Yo di un paso atrás, levanté las manos y susurré una oración antigua que había leído en uno de los textos coloniales. Para mi sorpresa, la figura se detuvo. Sus ojos oscuros como el abismo me miraron por un largo momento antes de desaparecer en la oscuridad. Salí del bosque esa noche, pero nunca volví a ser el mismo. Aunque el asesino nunca fue atrapado, las desapariciones cesaron después de ese encuentro. Las historias del cazador volvieron a ser solo leyendas para la gente del pueblo. Pero yo sabía la verdad. Todo empezó en el otoño de 1995, cuando decidí dejar mi carrera como detective en la policía. Había visto demasiado, hecho demasiado, y mis noches estaban plagadas de pesadillas. Pero una última llamada cambió mi vida para siempre. Un antiguo colega me contactó. Hay algo que necesitas ver. Es algo grande, esto es diferente. Nunca debí haber aceptado. El caso se centraba en una pequeña ciudad en el norte de México, un lugar que había sido golpeado por la violencia de los cárteles y la corrupción gubernamental. A pesar de la belleza natural de las montañas y los valles que rodeaban el lugar, había un lado oscuro que la gente prefería no mencionar. Una serie de asesinatos brutales habían dejado a los residentes en estado de pánico.
Los cuerpos eran encontrados en los márgenes de los ríos o en los caminos abandonados. Hombres, mujeres, jóvenes, nadie estaba a salvo, todos ellos aparecían con signos de tortura y mutilación. Cuando llegué al pueblo, la atmósfera era pesada, el silencio en las calles hablaba más que cualquier palabra, los rumores corrían rápido, algunos decían que un asesino en serie estaba suelto. Mientras otros murmuraban sobre un hombre intocable, alguien con conexiones poderosas. Lo que más me intrigaba era que los asesinatos seguían un patrón ritualístico, como si el asesino estuviera cazando a sus víctimas, por algún propósito más oscuro. Me encontré con José, un hombre que había trabajado toda su vida como cazador en las montañas cercanas. Conocía el terreno mejor que nadie. José había perdido a su hijo en uno de los asesinatos, y desde entonces había jurado encontrar al responsable. Su rostro endurecido reflejaba el dolor, pero también una determinación que no podía ignorar. Me ofreció guiarme por la zona, donde había encontrado el cuerpo de su hijo, un lugar que pocos se atrevían a visitar. La primera vez que nos adentramos en esas montañas, el viento frío soplaba entre los árboles, llevando consigo un olor a muerte. Caminamos durante horas por senderos oscuros, donde el sol apenas lograba filtrarse entre las ramas densas. José me contó historias de antiguos rituales indígenas, que se realizaban en esos bosques, ceremonias que supuestamente conectaban a los vivos con los muertos. La región había sido un punto de encuentro para varias culturas prehispánicas, y algunos creían que el terreno estaba maldito, impregnado con energías oscuras. Una noche, mientras acampábamos cerca del río, escuchamos ruidos extraños, como si algo nos estuviera acechando. José, con su experiencia, no tardó en levantarse escopeta en mano, pero no era un animal lo que nos estaba siguiendo. Nos encontramos con un pequeño altar improvisado en medio del bosque y velas apagadas. Símbolos tallados en la corteza de los árboles, y lo que parecían ser restos de animales esparcidos por el suelo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, estábamos siendo observados. El siguiente día fue peor, seguimos rastros que nos llevaron a una vieja cabaña, aparentemente abandonada. La estructura de madera estaba podrida y cubierta de musgo, pero dentro, las paredes estaban llenas de fotografías y recortes de periódicos sobre los asesinatos. Alguien había estado documentando cada crimen, y en el centro de la sala, había un mapa con marcadores en diferentes puntos de la región. Todo indicaba que alguien estaba cazando a sus víctimas de manera meticulosa y metódica. Mis manos temblaban al sostener uno de los recortes de periódico. Algo no cuadraba. ¿Cómo alguien podría estar tan cerca de estos crímenes y nunca haber sido descubierto? Fue entonces cuando noté un pequeño diario en la esquina de la habitación. Lo abrí, y mis ojos recorrieron las líneas escritas a mano. Cada línea del diario me hacía sentir más impotente. El asesino no solo era un hombre, sino alguien que creía estar cumpliendo un mandato espiritual, una misión oscura que trascendía la vida misma. Esa noche todo colapsó. Nos atacaron mientras dormíamos en la cabaña, las puertas se abrieron de golpe y escuchamos pasos apresurados alrededor. José disparó a ciegas, pero no logramos ver quién o qué nos acechaba. El miedo era palpable y apenas logramos escapar. Al día siguiente, mientras tratábamos de salir del bosque, encontramos algo que congeló mi sangre. En el tronco de un árbol estaba tallado mi nombre. Entendí en ese momento que ya no éramos cazadores, sino presas. Esperamos que haya sido de su agrado este video. Muchas gracias por ver nuestro contenido. Suscríbase a nuestro canal y activa la campanita. Sin más que agregar, les deseamos, tengan todos ustedes un excelente día o una excelente noche, dependiendo la hora que nos estés visitando y mirando. Esto fue